En el encuentro, charla o clase pasada, nosotros comenzamos a presentar una historia del pueblo de Israel, una historia del pueblo de Dios. Decíamos en el otro encuentro, el primero, y para los que de repente se han conectado por primera vez con este curso bíblico en el día de hoy, esta es la tercera charla que yo doy. Hay 2 charlas previas y ambas han sido subidas a YouTube. Yo las tengo en mi canal de YouTube, me buscan como Ariel Follionier y están, o en la página de Facebook de la parroquia, las hemos compartido, igual que las charlas del Padre Ricardo, que son importantes porque lo que yo voy a decir hoy va conectado, es una continuación con estas charlas anteriores. No hace falta que las vean hoy mismo, las pueden ir viendo de a poco, duran 45 minutos, pero esto es como una pequeña construcción donde uno va poniendo un ladrillo sobre el otro y es difícil entender lo que hoy vamos a ver si algo no tenemos presente de los encuentros pasados. Entonces, la semana pasada nosotros veíamos la historia del pueblo de Israel desde, yo voy a poner una fecha, pero después voy a ubicar un personaje, desde el 1800, que es cuando Dios llama a Abraham, comienza a formarse un pueblo con Abraham, y después de Abraham, sus descendientes, Abraham, Isaac, Jacob, y los 12 hijos de Jacob que forman las tribus de Israel. Este es, decíamos, el período de los patriarcas. Y así el pueblo de Israel llega a Egipto, más o menos 1600. Todo esto antes de Cristo, atención, no es después de Cristo. Pasan unos 400 años y entonces llegamos al período de la dominación egipcia sobre el pueblo de Israel, el período de la esclavitud. Y entonces aparece la figura de Moisés. Estamos hablando del 1200, más o menos, y tenemos con Moisés el éxodo, el cruce del Mar Rojo, tenemos la alianza en el Sinaí, el camino por el desierto, la entrada en la tierra prometida. Y así llegamos, vamos a echar mano un poquito del machete que siempre viene bien, llegamos a otro periodo que es el periodo de los jueces, cuando el pueblo ya luego del éxodo entra en la tierra prometida y entonces se dispersan en tribus y al frente de esas tribus hay jueces, caudillos locales, decíamos. Pero esta dispersión no funcionaba y entonces las tribus se aglutinan, se nuclean y le piden a Samuel un rey. Y llegamos al período de la monarquía. Yo voy a ponerle fechas a esto acá. Voy a corregir acá, porque me equivoqué. El éxodo es en 1250 a.C. El período de los jueces va del 1200 al 1040, más o menos. Estas fechas siempre son aproximadas, porque no tenemos un registro perfecto y acabado como tenemos de la historia en la historia reciente. Estamos hablando de hace 3.000, 4.000 años. Son fechas aproximadas que se han establecido por comparación, confrontación con los registros de la historia del pueblo de Israel y de los pueblos vecinos, los egipcios, los asirios, los babilonios, los caldeos, etc. Esa confrontación de fuentes permiten fijar fechas aproximadas. Y llegamos al periodo de la monarquía. Y yo les decía que estábamos con la figura primero de Saúl, luego de David y finalmente de Salomón. Para más detalle de todo esto, vayan al encuentro pasado, ¿sí? Yo voy a comenzar hoy, voy a borrar esto para que nos ubiquemos espacialmente,
espacial y temporalmente. Voy a borrar esto y vamos a comenzar desde David en adelante. Vale decir, el rey David lo ubicamos, yo les dije, y lo voy a repetir ahora, lo dije en el encuentro pasado, que en esta Biblia, que es el libro del pueblo de Dios, tiene adelante, al comienzo, una cronología bíblica. Pero esto de la cronología bíblica está en casi todas las Biblias católicas. Entonces, yo les voy a mostrar en esta edición, porque algunos de ustedes que son de otros lugares me han dicho, yo tengo la Biblia latinoamericana, yo tengo la Biblia de nuestro pueblo, yo tengo la Biblia, en fin, la Biblia del joven. Bueno, casi todas las Biblias católicas traen esta información extra, que es muy importante. En el caso del libro del pueblo de Dios, esa cronología bíblica está en las primeras páginas y tiene esta forma. Yo espero que el Zoom me esté tomando bien. Bueno, esta forma, ahí están las fechas con mayor detalle de lo que yo presento globalmente. Entonces, tenemos el reinado de Saúl, del 1040 al 1010, y en el 1010 más o menos comienza el periodo de David. Borro y comenzamos. Ya con lo que es propiamente del día de hoy. Así que si vos recién estás entrando, bueno, te perdiste la introducción, pero la introducción es un resumen del encuentro pasado. Así que no, tampoco, basta que veas el encuentro pasado y ya va a estar bien, ¿sí? Entonces comenzamos 1010, en torno al 1000, pongamos, antes de Cristo, para ser redondos, la figura del rey David. Entonces, digamos en primer lugar que David era rey de las tribus del sur. Acá yo algo de geografía bíblica tengo que decir, porque si no, no vamos a entender nada. No soy cartógrafo, voy a dibujar más o menos el mapa de la tierra de Jesús. Bueno, esto es el mar de Tiberíades, el lago de Genesaret, donde Jesús, por ejemplo, camina sobre las aguas. Esto es el mar Muerto. Esto, aunque con mucho más curva, es el río Jordán. Esta es la costa del mar Mediterráneo. Este es el delta del Nilo, el norte de África. Y por acá está el mar Rojo, más o menos, ¿sí? Bueno, David era rey de esta parte. El pueblo de Israel cruza el mar Rojo, camina por el desierto y entra por acá a la tierra prometida. David era rey de esta zona. Esa zona la llamaban así Judá. La capital era Hebrón, no LeBron James. Entonces, David comienza siendo rey, después de Saúl, de esta zona. Con el paso del tiempo, los del norte dijeron, ¡epa! Ese tipo funciona. Vamos a pedirle que sea nuestro rey. Y entonces el reino del norte, llamado Israel, le pide a David que sea su rey y se forma el reino unificado de las 12 tribus de Israel. ¿Entendés por qué muchas veces oímos hablar de Israel y Judá? Cuando el Apocalipsis habla de el león de la tribu de Judá, Judá era uno de los descendientes del rey de Jacob, era una de las tribus, entonces está hablando de un descendiente de David, de alguna forma. Entonces, con el rey David se unifica todo, puse Israel. Luego David extiende el reino muy inteligente, la capital estaba en Hebrón, pero el tema es que Hebrón era una capital que pertenecía a la zona del sur. ¿Qué hizo David para ganárselos a los del norte? Avanza un poquito, conquista Jerusalén y fija la capital en un territorio neutral, que no era ni de Judá ni de Israel. Y en Jerusalén, para lograr que sea más fuerte la unificación, establece el templo de Jerusalén. De esa manera se convierte en capital no solamente política,
social, sino también religiosa. Y entonces todos los años los israelitas marchaban a Jerusalén por motivos también religiosos de la Pascua judía. Eso le dio una profunda unidad. Realmente David, por eso digo, era un tipo ingenioso, un tipo políticamente inteligente. ¿Y por qué digo esto de políticamente inteligente? Porque la historia de la salvación se va entretejiendo con la historia humana y los avatares de la historia humana. O sea, Dios no está fuera de la historia. Se va entrecruzando con la historia. Después de David viene Salomón. Salomón le da una vuelta de tuerca y construye el templo de Jerusalén, que no existía en tiempo de su padre. Su padre lo había querido construir, había juntado los materiales, pero quien lo construye, el templo del rey Salomón, esto lo hace él. Un hombre poderoso que hizo alianza con los pueblos vecinos, pero las alianzas en esa época se sellaban con matrimonios. Y entonces Salomón se casa con las mujeres de los reyes de los pueblos vecinos, lo cual significaba no solamente que tuviese otras mujeres, sino que además adoptara poquito a poco los dioses de los otros. Por eso es que se habla muchas veces, los profetas hablan de la infidelidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que debía tener como único esposo a Dios, empezó a sumar otros, los dioses cananeos, los dioses paganos, los Baales. ¿Te das cuenta que por qué es importante conocer la historia? Porque si no, cuando lees los profetas, Isaías, Jeremías, Oseas, Amós, el que fuese, y habla de la infidelidad, yéndose detrás de otros dioses, voy a decir, ¿qué otros dioses? Los dioses de los pueblos vecinos, de los cananeos, con los cuales más de una vez transaban. En lenguaje de hoy, le prendían la velita a la Virgen de Luján y por si acaso al Gauchito Gil. Y alzan la muerte, no sea cosa que también funcione. ¿Se dan cuenta? El ser humano un poco siempre el mismo. Vamos, que es así. Entonces voy a borrar a Salomón, lo voy a ubicar abajo para que después no quedarme sin pizarrón. David, Salomón. Hasta ese momento teníamos un reino unificado. Israel y Judá, con capital ya no en Hebrón, sino en Jerusalén. Pero cuando muere Salomón, el reino se divide. Porque el hijo de Salomón, dice la Escritura, aconsejado por consejeros jóvenes, que les faltó experiencia, le aconsejaron al hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, que le aumente más los impuestos al pueblo. Una cosa que nunca ha ocurrido en la historia, pero bueno, en ese tiempo parece que pasó. Y entonces, los consejeros viejos de Salomón dijeron, no, mira, la cosa está tensa, y tensó la cuerda, aumentó los impuestos, y las tribus del norte dijeron, amigo, goodbye, God bless you, Dios te bendiga, hasta luego. Se dividió el reino. Y entonces, Roboam gobernó al sur, Jeroboam al norte. Y entonces, junto con Jerusalén como capital de Judá, apareció Samaria como capital de Israel. ¿Por qué te cuento esto? Porque si no, no puedes entender por qué se dice en la Biblia que los samaritanos se peleaban con los jerosolimitanos. Ahora entendés por qué los de Samaria no se querían con los de Jerusalén. Y por eso Jesús, cuando cuenta esta anécdota, esta historia del buen samaritano, un samaritano que cura a otro, el samaritano no lo querían. Por eso cuando lo voy a buscar en el Evangelio de Juan, lo leímos hace poquito, un domingo, el diálogo de Jesús con la samaritana. Esto está en Juan capítulo 4, ¿sí? Lo voy a leer. Esto nos puede llevar un poquito más, pero me parece que es importante para ir aprovechando a conectar con las cosas que vamos leyendo en la Biblia los domingos, en la Eucaristía, cuando celebramos. Dice el diálogo con la samaritana. La samaritana le dice así, nuestros padres, porque ella era samaritana, adoraron en esta montaña.
Y ustedes dicen que en Jerusalén no se debe adorar. ¿En qué quedamos? Es la pregunta. ¿Por qué dice eso la samaritana? Porque Jeroboam, vivo, se dio cuenta que si su pueblo seguía yendo a la basílica de Jerusalén, le complicaba la cosa. Entonces, ¿qué hizo? Creó otro santuario. Y entonces, junto con el santuario de Jerusalén, junto con el templo de Jerusalén, se creó también otro santuario en Samaria. Y el tema era, ¿a dónde hay que ir a dar culto? ¿Al templo de Jerusalén o al templo de Samaria? Jesús le dice, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. No depende del lugar físico, depende del culto al Dios verdadero. Pero esto me parece más que interesante porque si no, no entendemos. No comprendemos las expresiones de la Escritura. Lo voy a decir varias veces. Algunas veces he escuchado decir, no hace falta conocer el Antiguo Testamento, basta que leamos la vida de Jesús. Es que no entendemos nada de la vida de Jesús si no conocemos la historia. Entonces arranca, voy a borrar, este mapa ya ha cumplido su función más o menos. Estos mapas que yo dibujo también están en las Biblias católicas. Las Biblias católicas traen estos mapas. Si uno mira, al principio del Génesis está el mapa todo este que yo dibujé con tanta perfección cartográfica. Cuando iniciamos el libro del Éxodo está el recorrido del pueblo por la tierra, por el desierto. Cuando vamos al libro de los jueces, cómo se distribuyen, todo eso está. Es que a veces nos ponemos a curiosear un poquito más en la Biblia. Y entonces, divididos, el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur que estaba en zona montañosa, un poco más bien pobre, el reino del norte un poco mejor económicamente. Pero esta división se da en el 933, unos 200 años después, en el 722, el reino del norte es destruido por los asirios. La destrucción del reino del norte. La deportación de los israelitas a otras tierras y el haber traído y trajeron, los asirios eran vivos, para evitar revoluciones, dominaban y se llevaban la clase dirigente a otro lugar, que eran los que podían organizar una revolución, una revuelta. Y trajeron a este lugar gentes de otros lugares. Algunos biblistas dicen, vieron que en el relato del diálogo de Jesús con la samaritana, Jesús le dice, tienes razón en decir que no eres casada porque has tenido 5 maridos y el que tienes no es el tuyo. Algunos biblistas dicen que esos 5 maridos que le menciona Jesús hace referencia a los 5 dioses a los cuales se le daba culto en Samaria. Esta zona del reino del norte cuya capital era Samaria. Los asirios destruyeron en el 722 el reino del norte. El reino del sur, entre el 597 y el 587, fueron asediados y destruidos. Mucho tiempo después, saquemos la cuenta, son 130 años después, aquí por los babilonios. Y este es un punto de inflexión en la historia. Entonces, yo bajé para abajo, pero podría haberlo seguido para allá. Esta fecha y esta palabra, la destrucción del templo de Jerusalén y el exilio, marca un hito en la historia del pueblo de Israel. Uno podría marcar grandes hitos de la historia del pueblo de Israel: la elección de Abraham, la salida de Egipto y la alianza, el exilio. Fue un punto de inflexión. ¿Por qué fue un punto de inflexión? Porque el pueblo de Israel estaba convencido de que Jerusalén era inexpugnable, que nadie podría destruir Jerusalén, porque aquí está el templo del Señor. Es más, hay profetas que lo dicen: dejen de llenarse la boca con que es el templo del Señor, es el templo del Señor y es el templo del Señor. Si no son obedientes a la ley del Señor, no hay templo del Señor que valga. En este tiempo se ubican las figuras de los profetas.
Y yo acá voy a echar mano de una hojita, un pequeño machete que yo me traje, porque el cuadrito se los voy a mostrar porque no tiene nada grave. En ese cuadrito tenemos en la columna de la izquierda los reyes de Judá y en la columna de la derecha los reyes de Israel. Creo que se ve bien, sí. Si alguno me lo pide, se lo puedo pasar. Y entonces, en estos periodos que había reyes acá y reyes acá, en ese tiempo los profetas más de una vez le tiraron la oreja a los reyes de su tiempo. En el reino del norte tenemos profetas como Elías, Eliseo, cuya prédica está en el libro de los reyes. Amós y Oseas, que tienen obra propia. Hay 2 libros de la Biblia que son el libro de Amós y el libro de Oseas. En el reino del sur, profetas como Joel, Isaías, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Jeremías. Le van llamando la atención al pueblo. El profeta no es un tipo que adivina el futuro. Es una expresión equivocada que tenemos nosotros. Decimos, el mensaje del Papa fue profético. ¿Y qué queremos decir cuando decimos fue profético? A veces decimos adivinó el futuro. No, el profeta no adivina el futuro. El profeta tiene un mensaje no para mañana, para hoy. El profeta le dice al pueblo, hoy tenemos que convertirnos. Hoy tenemos que dejar de obrar así y empezar a obrar asá. Y si no lo hacemos, va a pasar esto. Pero no es que esté escrito, porque ese concepto de que el destino está escrito es un concepto pagano, no cristiano. No existe el destino escrito, inexorable, como que ya está, si te va a pasar, te va a pasar. No. Hay parte que no depende de nosotros, pero hay parte que depende de nosotros. El profeta no adivina el futuro, no dice lo que va a pasar sí o sí, sino que llama la atención hoy y advierte lo que puede pasar mañana si no cambiamos hoy. Entonces, acá se ubica en la figura de algunos profetas. Hay algunos que no nombré que van más adelante. Entonces, acá tenemos el exilio. Voy a hacer una raya. El exilio se ubica entre el 500... ¿Dije bien? Sí, 587 y 530. Perdón, 587 y 530 a.C. Este es el período del exilio. Significó un duro golpe, decía, porque el pueblo de Israel se preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios nos abandonó? ¿No era que teníamos el templo del Señor? ¿No es que éramos el pueblo del Señor? ¿No es que nuestro Dios era el único Dios? ¿Por qué nos venció el otro pueblo que tiene otros dioses? ¿Es que los otros dioses son más fuertes que nosotros? Todo este periodo de unos 50 años fue un periodo de profunda reflexión para el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó con Dios? El pueblo cayó en la cuenta de que había sido infiel a la alianza sellada con Dios en el desierto. Muchos salmos expresan el sentimiento del pueblo de Israel acá. Hay un salmo precioso que dice así, junto a los canales de Babilonia, porque estaban allá. Los habían llevado muy lejos. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. ¿Qué es Sión? Sión es Jerusalén, la montaña de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Y allí nuestros opresores, los babilonios, nos invitaban a cantar un canto de Sión. Cántenos un canto de Sión. Cántenos alguna canción de la que ustedes cantan en su pueblo. Che, vos que sos venezolano, cantate una de los venezolanos, por así decirlo, ¿no? Y dice el salmista, ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Precioso, el salmo es precioso. Ahora vos fíjate que vos lees ese salmo y si no conocés esta historia, ¿sí? ¿Qué está diciendo? No se puede entender la Sagrada Escritura sin la historia que la sustenta. Es como querer comprender el Martín Fierro
sin conocer algo de la historia argentina. Es ininteligible, incomprensible. Bueno, todo este periodo de exilio, lejos de la tierra, es un periodo donde aparecen también algunos profetas anunciando el regreso. Hay ciertos textos del profeta Isaías que hablan de esto. Son los textos que leemos en el tiempo del Adviento. Vieron que en el tiempo del Adviento hay varios textos que hablan de que vuelve el Señor. Allanen un camino para el pueblo de Dios, que las montañas sean aplanadas, que los valles sean rellenados, que se abra un camino en el desierto para que el pueblo regrese a la tierra. Nosotros leemos estos textos en clave de espera del Salvador. Pero fueron dichos, fueron profetizados en este tiempo. De Isaías, dicen los estudiosos, el largo libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, una parte hasta el capítulo 40 habría sido de esta época, refiere a esta época, una segunda parte refiere a esta otra época, y una tercera parte tiene que ver ya con la época del post-exilio. Pero no se pueden entender estos textos si no son en el marco de la historia. En el 530 aparece un conjunto musical que emana un edicto por el cual liberan. Ciro, el rey de los persas. No es un conjunto musical. Ciro era un rey y los persas era un pueblo. Así como estaban los asirios, los babilonios, estaban los persas. Y los persas tenían un rey que se llamaba Ciro. De ahí saca el nombre el conjunto musical. Del cual no sé más que eso, que el nombre. No tengo ni idea de la música ni de las canciones. Capaz que he escuchado más de una vez en la radio alguna canción de él y no tengo ni idea qué es de estos acá. Ciro, rey de los persas, vence a los babilonios, porque estos se van venciendo uno al otro, ¿eh? Los asirios han vencido a los egipcios, los babilonios vencieron a los asirios, los persas vencieron a los babilonios, se van venciendo uno al otro, y entonces, como tenía otra política religiosa, otra política ante la religión de los dominados, la postura de Ciro era que cada uno pudiera tener su propio culto. Y entonces establece que el pueblo de Israel pueda regresar a su tierra, pueda regresar a Jerusalén y pueda reconstruir el templo. El problema, ¿saben cuál es? Que algunos, después de 50 años, estaban cómodos acá. Algunos ni habían conocido Jerusalén. Y no tenían tantas ganas de volverse. Se los diré con lenguaje argentino. Muchos de nuestros antepasados vinieron a la Argentina a hacer la América huyendo quizás de la guerra en la época de Europa. Esos que se vinieron añoraban el regreso a su Italia natal, su España natal o su Francia natal. Pero sus hijos o sus nietos que no conocieron la Italia natal no tenían quizás ganas de volverse y estaban muy bien en Argentina. Algo de eso pasó acá. No todos quisieron volver. Algunos sí volvieron. Y se da la reconstrucción, el segundo templo. El primer templo era de la época de Salomón. El segundo templo lo construyen, acá tengo anotado, Esdras y Nehemías. El libro de Esdras. Aparecen figuras como Ageo y Zacarías, que son profetas en este tiempo. Uno de estos libros narra un texto bellísimo, que yo lo recordaba y lo charlaba con el padre Ricardo, que a mí me hace mucha ilusión, como dicen los españoles, pensando hacia adelante. Esdras y Nehemías reconstruyen la ciudad, reconstruyen las murallas, reconstruyen el templo, y después de haber reconstruido el templo, un día vuelven a celebrar el culto del Señor en el templo. Hacía mucho tiempo. Se vuelve a proclamar la ley, la Torá, y se vuelve a explicar la ley. Y dice que muchos lloraban, recordando como antaño
habían escuchado la palabra del Señor. Y digo que a mí me hace mucha ilusión en lenguaje español así, porque yo creo que cuando pase la cuarentena y podamos volver a celebrar la misa juntos, muchos vamos a llorar. Porque estamos extrañando celebrar juntos, proclamar la palabra en el ambón, con la asamblea reunida, poder compartir la Eucaristía. Este texto dice que el pueblo, después de ese día, Esdras y Nehemías le dieron, repartieron tortas y nosotros no nos va a dar el cuero para tanto. Y dice, vayan, es un día de fiesta. Y entonces pasa el tiempo y aparece otra potencia, porque Israel siempre está a merced de las potencias extranjeras. Aparece una figura que nos resulta conocida, y yo les menciono, espero no equivocarme, porque el otro día dije Juan José Saavedra, que no existe. O es Juan José Paso o es Cornelio Saavedra. Bueno, espero que esta vez no meta la pata. Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno. Espero no equivocarme. Algún comentario me va a decir que nada que ver. Pero bueno, allá lo voy a poner acá, el 332, Israel cae bajo dominación ahora del imperio griego. Digamos algo a vuelo de pájaro. Alejandro Magno, con 22 años, inicia una carrera meteórica, conquista todo lo que conocemos como el cercano oriente, el norte de Egipto, y en el norte de Egipto, en el Nilo, instala la ciudad de Alejandría. Alejandría tiene su nombre por Alejandro Magno, un centro cultural importantísimo por muchos siglos. Ahí estaba una gran biblioteca, la biblioteca de Alejandría. Conquista lo que es la tierra de Jerusalén, conquista todo lo que fue bajo otra época dominio de los asirios, de los persas, y en esa expansión llega hasta la India inclusive. Todo lo que sería como el mundo conocido por ellos en esa época, ¿no? Pero Alejandro Magno muere muy joven, con 33 años, y entonces el imperio griego se divide, y entonces la tierra de Jesús, la tierra que en el futuro sería tierra de Jesús, queda bajo una de las dinastías, porque el imperio griego se divide en dinastías. La dinastía Seleucida. Un dato interesante. ¿Vieron que a veces decimos, cuando un chico es medio terrible, ese es un sátrapa? Alejandro Magno había dividido el imperio en provincias, y al frente de cada provincia estaba un gobernador que en realidad lo llamaban sátrapa. Claro, algunos de estos gobernadores hicieron sufrir muchísimo al pueblo de Israel, entonces un sátrapa era un tipo malo. De ahí viene esto del sátrapa. Entonces, una nota de color, si un día quieren mandarse la parte de que saben mucho, o parecer que saben mucho en algún asado, cuentan esto acá y ustedes quedan como sabios. Capaz que nada que ver, pero no importa. Si ustedes lo dicen seguro, lo convencen al profesor, hasta que el profesor sabe más y te pregunta. La dinastía Seleucida tuvo uno cuyo nombre es un nombre maldito, que es Antíoco Epífanes. Digo un nombre maldito porque ¿vieron? Yo les fui contando de la política religiosa. La política religiosa de Ciro era que cada pueblo tuviese su propio culto, su religiosidad, sus costumbres. Hasta que paguen los impuestos no hay problema. Pero Antíoco Epífanes, ya bajo el dominio griego, tuvo otra política, y Antíoco Epífanes lo ubicamos en el 168, ¿no? Tiempo después del dominio griego de Alejandro Magno. Antíoco Epífanes intentó establecer a la fuerza la práctica pagana y eliminar de plano la fe de Israel. La fe de Israel y cualquier fe. Y acá encontramos, esto está narrado en el libro primero y segundo de los Macabeos.
Está la rebelión de Judas Macabeo. Judas Macabeo, un año después, dicen: a nosotros no nos van a arrancar la fe de nuestros padres. Vámonos a la montaña. Huyen de Jerusalén, se van de Jerusalén y aparece la rebelión de Judas Macabeo, la rebelión de los Macabeos. En este contexto encontramos narraciones preciosas de martirios del Antiguo Testamento, de un anciano que los leemos siempre, los solemos leer al final del año. Yo después les voy a mostrar cómo se distribuyen estas cosas en el año litúrgico. La madre de los 7 hijos macabeos a quienes quieren convencer de que dejen la fe de Israel para hacerse paganos, y la madre le dice: miren, los prefiero muertos antes que paganos. Hace acordar a la mamá de Dominguito Sabio, que le había dicho que prefiero que me vengan a decir que has muerto y no que has cometido un pecado mortal. Es la historia de la resistencia y de la fidelidad a la propia fe en un contexto de paganismo intolerante. Cualquier parecido con la realidad presente no es mera coincidencia. Hoy no se llega a los extremos del martirio. En algunos lugares sí, en el mundo occidental quizás no tanto, somos más elegantes, pero la persecución al que piensa distinto de lo que es políticamente correcto en nuestro tiempo, guay de vos si tenés la triste idea de decir, medio oscuro, que estás en contra del aborto, que no estás de acuerdo con el matrimonio igualitario y con algunas otras cosas que son hoy por hoy como dogmas de fe, porque son como dogmas de fe. Guay de vos si estás en contra. Hay ciertos elementos de la época de los macabeos que tienen similitudes con nuestro tiempo presente. Y así llegamos, falta un pasito más, y lo ubicamos en el 63 antes de Cristo. El 63 antes de Cristo marca la llegada de Pompeyo, es la dominación romana. ¿Vieron cómo vamos pasando de imperio en imperio? Podíamos ubicar allá por el 1500 antes de Cristo los egipcios. Después tenemos por acá los asirios. Después los babilonios. Después los persas junto con los medos. Después los griegos y después los romanos. Y no sigamos hasta hoy para no ponerle nombre. En el 63, Pompeyo llega sobre Jerusalén, la invade y la somete a su dominio. Y entonces los romanos eran inteligentes, eran astutos, y entonces ¿qué hacían? Se cuidaban muy bien de no herir la sensibilidad religiosa, pero someterlos a dominio. El Senado romano puso de rey, escucha esto, a Herodes el Grande, y este debe sonarte. Herodes el Grande. Con esto que te he dicho vas a entender lo que yo te voy a leer ahora. Cuando nosotros leemos en la noche de Navidad el nacimiento de Jesús, el texto comienza de la siguiente manera. A ver, que yo lo tengo que encontrar. Así, denme un segundito. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto. El emperador Augusto era el emperador de Roma, que ordenaba que se realizara un censo en todo el mundo. Y este censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, el gobernador de esa zona puesto por los romanos. Y Herodes era el rey títere de Roma, básicamente. Pero le cobraba los impuestos. E inteligentemente, Roma cobraba los impuestos no por sí mismo, para no hacerse odiar. Lo cobraba a través de los... ¡Ay, se me fue el nombre! Los publicanos.
a través de los publicanos. El publicano era un judío que cobraba los impuestos a sus hermanos, le pasaba lo que tenía que pasarle a Roma y se quedaba con el resto. Por eso eran odiados. Bien, este es el marco de la historia hasta Jesús. No voy a avanzar más porque esto será para más adelante. Voy a borrar esto y lo que voy a hacer ahora es algunas pequeñas conclusiones y un repaso con unos dibujitos que puse en la página de Facebook de la parroquia la semana pasada, que son sintéticos. A mí me parece que es muy importante que cuando vos muchas veces leas la Biblia, si lees un libro del Antiguo Testamento, leas siempre la introducción. Muchas Biblias, especialmente la del libro del pueblo de Dios, traen siempre una introducción que ubican en el tiempo, y dice, este profeta se ubicó en tal periodo, este profeta. Entonces uno entiende más o menos, el contexto era más o menos esto, ¿sí? Entonces vamos a hacer como una pequeña línea de tiempo. Siempre me quedo sin espacio, así que lo que tengo que hacer ahora es dividir bien. Acá tengo que ubicar el 1800, vamos a ubicar acá el 0, que es el nacimiento de Cristo, más o menos. Ubiquemos el 900 por acá, un poquito por acá, el 1000, ¿no es cierto? Y acá tenemos el período de los patriarcas. Esta es una mirada sintética, ¿sí? Después tenemos el período de Egipto, Éxodo, y después tenemos acá el período de los jueces. Avanza, acá estamos más o menos en el 1000, ¿sí? Más o menos. Después tenemos las monarquías. Monarquía. Primero la unificada y después, desde el 900, la monarquía dividida. Marcamos otro hito importante que ponemos el 500. En el 722 se acaba el reino del norte y por el 500 y pico se acaba el reino del sur. Tenemos el exilio, el regreso, la dominación griega y la dominación romana. Más o menos esto es un panorama a vuelo de pájaro. Algunas conclusiones. Voy a ver si me funciona el cañón. Si el cañón me funciona, les voy a proyectar las imágenes que les compartí, que me parecen que son muy útiles para... Parece que sí. Las voy a ir pasando de a una y hacemos con los dibujitos el repaso que va a ser más gráfico. Y después de eso algunas pequeñas conclusiones. Bueno, acá ustedes están viendo todo el cablerío. Espere que tengo que bajar el volumen a esto acá. Perfecto. No sé si se aprecia muy bien, tengo miedo que se refleje demasiado y no puedo verlo. Así que bueno, vamos a ver acá. Que alguno en todo caso me comente. Bien, vamos ahí. Entonces, acá lo que tenemos es un paso para atrás. Bien, en este gráfico tenemos, vamos a agrandarlo así. Muy bien. Entonces tenemos primero Abraham que deja Ur de los Caldeos. Eso está. Abraham tiene a su hijo Isaac, quien tuvo dos hijos. Uno era Esaú, este que tenía más pelo, y este era Jacob, que era el menor, que le roba la bendición. Este, que es Jacob, creció un poquito ya, está acá al medio, y tiene sus 12 hijos. De esos 12 hijos, este que está acá es José. José lo venden como esclavo y él se va a Egipto. Y en Egipto llega a ser el segundo del faraón, y allí, estando allí,
hace venir a sus hermanos. Pasamos a la siguiente. Pasaron los años en Egipto y entonces los egipcios, que eran amigos, ahora los han esclavizado. Dios le habla a Moisés en la zarza ardiente, le pide que libere a su pueblo, cruzan el Mar Rojo, acá está el agüita y la Pascua, y en el camino por el desierto Dios hace alianza con su pueblo en el Sinaí y les entrega las tablas de la ley. A Moisés lo reemplaza Josué, que conquista la tierra prometida, y está vestido de soldadito, con el escudo, etc. Y luego de Josué, llegan los jueces. Acá los jueces los pintan con librito, como si fuesen gente que leía, pero a decir verdad eran caudillos locales. Damos un pasito más y ahora llegamos a otra etapa. Como los jueces no lograron unificar, aparecen los reyes. El primer rey, Saúl. Luego David, ¿vieron que lo dibujan ahí con la gomera como si fuese un Homero Simpson, Bart Simpson cazando pajarito? La onda con la cual mata a Goliat. Salomón, el rey sabio. Salomón es el que construye el primer templo. Y acá aparece la división. Reino de Judá, este es Roboam, haciendo cara de que, ¡ay, metí la pata! Y arriba, enojado Jeroboam, nos vamos de aquí, no pagaremos impuestos. Y acá está la división, ¿vieron? Los profetas del norte, los profetas del sur, y en el 722, la destrucción del pueblo de Israel a mano de los asirios. El reino del norte se acabó, los desterraron a los asirios, a los israelitas, a los asirios, y acá tenemos el sur, que avanzó un tiempito, pero Jerusalén fue destruida por el 597. Las fechas de abajo no están bien precisas, así que lo dejamos ahí. Marchan esclavizados a Babilonia y permanecen desterrados un tiempo hasta que, gracias al edicto de Ciro, regresan. Los judíos vuelven a la tierra prometida, vuelven cantando, contentos, chochos, y ahí edifican el segundo templo. Y la historia sigue. Esdras y Nehemías reconstruyen la ciudad. Aparece la figura de Alejandro Magno, el gran conquistador. Vamos a darle un tiempo después, cuando aparece Antíoco Epífanes. Bueno, acá Antíoco Epífanes no aparece. Judas Macabeo dice, nos vamos de aquí, nadie nos domina. Acá hay un error en la infografía original que yo eliminé. El templo de Jerusalén no fue destruido acá. Pompeyo y el dominio romano y el nacimiento de Jesús. Y hasta ahí la síntesis de la historia hasta hoy en imágenes. ¿Sí? Vamos a cerrar esto. Y unas últimas pequeñas conclusiones que me parecen importantes sacar para nuestra vida espiritual. Tengo 5 minutos que me van a permitir hacer esto que quisiera hacer. Algunas conclusiones que podemos sacar de lo que hemos desarrollado. La primera es que toda esta historia que nosotros hemos presentado, nosotros la vamos leyendo a lo largo del año litúrgico. El documento Sacrosanctum Concilium, del cual el padre Ricardo nos está hablando y comentando, en su número 51 dice lo siguiente: para que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles, ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un período determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Y esto lo ha hecho el concilio. Nosotros leemos la mayor parte de la Sagrada Escritura en 3 ritmos, o en tres ritmos, llamémosle. Un ritmo dominical, a lo largo del año litúrgico, en los domingos, leemos las partes más importantes. Un segundo ritmo es el ritmo ferial, el ritmo de las misas de entre semana. Quien participa de la Eucaristía entre semana todos los días durante 2 años, año par o año impar, este año es un año par, 2020, se va leyendo como primera lectura una gran amplitud de textos. Se los muestro. Este cuadrito que acabo de imprimir acá tiene todas las distribuciones de los libros de la Biblia
a lo largo del tiempo ordinario. De modo que si uno participa de la Eucaristía, creo que esté derechito, durante todos los días, por 2 años, habrá escuchado una gran parte. Y el siguiente ritmo, el ritmo dominical, el ritmo ferial, es el ritmo de la liturgia de las horas en el oficio de lecturas. Por eso es tan importante ir al compás de la liturgia. Nosotros a veces los cristianos, lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, pero tengo que decirlo. Vamos corriendo detrás de devociones particulares que nos acentúan textos particulares. Valiosos, sí, sin duda, pero ¿por qué no seguimos el ritmo que la Madre Iglesia nos ofrece? La Madre Iglesia ha pensado un ritmo dominical en 3 años, un ritmo ferial en 2 y un ritmo de la liturgia ahora también en 2 años, para que leamos y conozcamos la palabra de Dios. Y nosotros a veces nos centramos en un textito abierto al azar quizás, o en los mensajes de no sé quién, de una devoción particular, valiosos, pero ¿qué quieren que les diga? De segundo nivel comparado con esto, que es la palabra de Dios. Entonces esa es la primera cosa, la importancia de una espiritualidad bíblica apoyada en las Sagradas Escrituras, en el conocimiento de nuestra historia, que es la historia de mi familia. Una segunda reflexión. Dios, esto lo tengo que graficar porque me parece que es muy importante. Me parece importante porque a veces perdemos tiempo discutiendo con los hermanos evangélicos cuando no deberíamos perder tiempo discutiendo inútilmente, porque partimos de supuestos distintos. Dios se revela, lo dijimos, en una historia, por hechos y palabras intrínsecamente conexos. Esa historia vivida es luego transmitida y contada. Y finalmente es puesta por escrito en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Entonces, lo que leemos en la Biblia es lo que la comunidad ha transmitido de lo que ha vivido. Lo que allí está no se entiende sin este contexto y sin este contexto. Por lo tanto, y toco 2 temas controvertidos típicos con hermanos de otras religiones. El tema de las imágenes y el tema del domingo. No, porque el texto de no sé qué del profeta Isaías dice que las imágenes, bla, bla, bla. Bueno, a ver, querido, con todo el cariño del mundo, pero el texto de Isaías, o el texto que sea, no me acuerdo cuál es la cita, porque no sé citas de memoria como si yo fuese un quinielero, se ubica en un contexto concreto de la historia del pueblo de Israel, en un contexto donde las imágenes eran elemento de adoración, donde tener la imagen hacía pensar que era dominarlo a Dios, y en ese contexto Dios prohíbe que no. Pero hay una historia de revelación donde Dios, que prohíbe las imágenes en este momento, se hace una que es Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios habilita el uso de las imágenes en Cristo. Cuando se leen textos sueltos de un libro, sin ubicarlo en una comunidad y en un contexto, se le hace decir al texto lo que no quiere decir. Y lo mismo vale para el caso de el sábado o el domingo como día de culto. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel celebraba el sábado 2 cosas. La creación, Dios crea y descansa, y la salvación del Éxodo. Los cristianos, con la resurrección de Cristo, dijeron, acá hay una nueva creación, hay una nueva salvación. ¿Cuándo ocurrió eso? El domingo. Se acabó el cuento. De acá para adelante ya no es más el sábado. Está todo bien. Yo sé que el libro del Deuteronomio dice esto y el libro del Éxodo dice esto. Pero la plenitud de la revelación que se dio en una historia cuyo culmen es Cristo, que fue transmitido por una comunidad y está en una escritura, nos dice esto. ¿Por qué digo esto? Porque no puede ponerse al mismo nivel un texto del Nuevo Testamento, donde está Cristo, que un texto del Antiguo Testamento. Porque, otra vez,
tenemos que apoyar, o sea, si la revelación es Dios que se da a conocer progresivamente en una historia, y esa historia es contada y puesta por escrito, no se puede entender este texto escrito sin la comunidad que me ayuda a entenderlo, que hace referencia a una historia. Vuelvo al librito de Monsignor Orsali. El libro de Monsignor Orsali se entiende, porque me lo dieron las monjitas, que hace referencia a una historia. Y por último, disculpen que me apasione, pero bueno, por último, nosotros hicimos las historias, las etapas de la historia del pueblo de Israel. Dios conforma un pueblo, lo llama Abraham, lo aglutina, etcétera, etcétera. Ese pueblo es esclavo en Egipto, Dios lo libera, Dios hace una alianza con su pueblo, ese pueblo llega a la tierra prometida. En la tierra prometida no es del todo fiel, les destruyen y lo llevan de exilio, vuelven de vuelta. Hay etapas. Esta historia de Dios con un pueblo también es con personas. Y yo te desafío a que vos hagas la historia de salvación tuya. Que te animes a mirar tu historia personal de relación con Dios. ¿Cuáles son las etapas de tu historia de salvación? Las etapas de tu vida en las cuales con Dios te fuiste encontrando y desencontrando. Etapas que son reveladoras. ¿Por qué? Porque te fueron ayudando a descubrir cómo es Dios, quién es Dios y quién soy yo. ¿Se acuerdan que les dije que la revelación, lo que Dios revela es quién es Él, quién soy yo y qué es el mundo? Bueno, esos elementos se aplican a mi vida. ¿Quién es Dios en quien creo? ¿Quién soy yo? ¿Y qué son las cosas que me rodean? Yo te desafío que hagas para que veas que esto no es simplemente erudición. A mí no me interesa que ustedes digan, o que ahora puedan mandarse la parte en un asado con amigos de cuánto saben de Biblia, o que vayan a chapear en el grupo parroquial de todo lo que saben y tiren un par de datos así para quedar como los ganadores. No me interesa. No le interesa a la iglesia, no le interesa a Dios. Lo que nos interesa es que la lectura de la palabra de Dios, el conocimiento de la historia de salvación, nos ayude a nosotros. Porque, lo dije y con esto cierro, Dios se revela no por motivos de erudición. ¿Para qué se revela Dios? Porque es nuestro Padre y quiere que seamos sus hijos. Porque se muere de ganas de que lo querramos. Quiere que lo amemos. Quiere que estemos con Él porque sabe que seremos felices. O sea, para esto, si esto ayuda a esto, vale la pena. Si es simplemente erudición, apaga y vamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.